Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Mi nombre es José Alberto León. Yo soy investigador de Fundación Ciudad Austral. También soy colaborador muy frecuente de Se dice Libertad, la cual también es mi casa. El día de hoy, comenzamos esta pequeña contingencia, la cual trae consigo el hecho de hacer actividades también estando en casa. Y pues hemos tenido esta iniciativa para poder continuar precisamente la diseminación de las ideas y, por supuesto, no detenernos en esta lucha que por supuesto es muy importante. Eh, a lo largo de esta disertación, que espero sea un poco eh, bastante afable para todos ustedes, vamos a utilizar un hashtag que se llama Se dice en casa, el cual lo pueden utilizar tanto en Twitter como por esta vía para poder precisamente resolver cualquier duda que pueda surgir a través de la siguiente disertación que se va a hacer a continuación. En esta oportunidad, vamos a hablar sobre el rol de las ideas, eh, cuál es el rol que tiene un centro de estudios como lo es Se dice Libertad y, por supuesto, reflexiones sobre la libertad respecto de todos y cada uno de estos fundamentos. Las ideas tienen consecuencias, se llama esta disertación. Efectivamente, las ideas tienen consecuencias. Yo no sé si muchos de ustedes o algunos pocos hayan podido ver en algún momento la película de Christopher Nolan que se titula Inception, que significa en su versión española el origen, el cual trata o versa sobre una película que se encarga de entrar a través de los sueños. Y precisamente entrando a los sueños, se intenta de establecer una dinámica donde yo te puedo implantar una idea y a partir de esa idea que tú crees que has generado por ti mismo, puedo hacer cualquier tipo de cosa que yo pueda creer o querer en un principio. Así como se puede robar una idea, se puede implantar una idea. Y hay un diálogo muy particular dentro de todo esto que es desarrollado entre Leonardo DiCaprio, que es uno de los protagonistas, con uno que es japonés, por cierto, y él le dice, señor Saito, ¿usted de casualidad sabe cuál es el parásito más resistente? ¿Una bacteria, un virus, una tenia intestinal? Lo interrumpen y dice, lo que intenta decir el señor Cobb es una idea. Una idea resistente, altamente contagiosa. Una vez que una idea se ha apoderado del cerebro, es casi imposible erradicarla. Una idea completamente formada y entendida, que se aferra. La más pequeña semilla de una idea puede crecer para definirte o para destruirte. Pero, ¿quién tiene una idea de qué es una idea? Una idea puede ser una creencia, una opinión sobre algo, puede ser un plan, una intención de hacer cualquier tipo de cosa, un ingenio o capacidad para crear cosas o realizar determinadas actividades. ¿Cómo entra el tema de estas ideas en lo que respecta a nuestra labor? Esto lo decía de forma muy acertada, en algún punto tenía que estar en razón el señor Keynes. Tiene una cita en las notas finales de su obra de teoría general que dice así de la siguiente forma: las ideas de los economistas, filósofos políticos, tanto cuando son correctas como erróneas, tienen más poder de lo que comúnmente se entiende. De hecho, el mundo está dominado por ellas. Los hombres prácticos que se creen exentos de cualquier influencia intelectual son usualmente esclavos de algún economista difunto. De esta misma forma, Keynes, el cual por supuesto en su mayoría entiendo que no tenemos muy buena afinidad respecto a sus ideas, tiene esta percepción de cuál es el rol y la importancia que tienen las ideas sobre toda y cualquier sociedad. Ludwig von Mises, en La acción humana, en su capítulo número 10, que versa precisamente sobre el papel que tienen las ideas en una sociedad, dice que la sociedad es producto de la acción humana guiada por ideologías, entendiendo a estas como la totalidad de las doctrinas relacionadas con la conducta individual y las relaciones sociales, más doctrinas sobre el deber ser, sobre los fines que el hombre debería perseguir finalmente.
Ya habiendo analizado tanto la postura de Keynes como la de Mises, pudiéramos verificar que efectivamente todas las ideas tienen o corren a través de un inmediato ciclo en el cual la primera instancia son las ideas, la segunda son las instituciones y la tercera son incentivos para finalmente dar una cuarta posición que son los resultados. Una idea siempre va a ser la primera instancia para poder dar apertura a cualquier tipo de modificación, de cualquier tipo de variación en instituciones, la cual se traduce en leyes, entre otras cosas, para poder generar una política que dé incentivos, sean buenos, sean negativos, sean positivos, puede ser de cualquiera de los dos, y eso va a dar finalmente un resultado. En el caso de Chile, por ejemplo, se establece un ejemplo, Axel Kaiser, al hablar, por ejemplo, de esta dinámica o este procedimiento circular, él dice que en Chile hubo una época en la que, por supuesto, se hablaba del tema de la gratuidad para el país, la gratuidad en el sistema pues, de educación superior universitaria. Y cuando se hablaba del tema de la gratuidad había que hacer una modificación. Y la modificación iba a ser tributaria, la cual significaba, por supuesto, recaudar mucho más dinero de las personas que generaban y producían la riqueza para redistribuirla a través de una gratuidad establecida en la gratuidad que no estaba prevista en aquel entonces en Chile. Por lo que él dice, efectivamente se tiene una idea, se tiene un precepto, una disposición y a partir de ahí se hace una modificación dentro de esas instituciones, entiéndase leyes o disposiciones legales, para generar una cadena de incentivos, lo cual va a producir un resultado. Los incentivos en este caso fueron negativos para Chile porque efectivamente toda la gente que tenía algún tipo de voluntad, de propósito para poder invertir en Chile se fue a Perú. Entonces, ese tipo de cosas son las que suceden. O actualmente en la contingencia que se vive Chile en estos días por todos los acaecimientos, por el supuesto estallido social que se está acaeciendo desde octubre del año pasado. Por lo que efectivamente hay ideas, hay un concepto, una filosofía política y establecida también moralmente que va a generar de alguna u otra forma, o a través de su demanda es lo que pretenden hacer, un cambio en las instituciones, lo cual se traduce en este cambio de la Constitución por medio de una constituyente al mejor estilo venezolano del año 1998-99 y probablemente va a generar una serie de resultados. Esos resultados se pueden vislumbrar, se pueden verificar precisamente en cada uno de los preceptos que ha tenido la misma constituyente. O el plebiscito antes de hacer la propia constituyente. Porque se habla, bueno, vamos a tener 2 años para poder hacer una nueva constitución. Eso va a generar un periodo de inestabilidad social, de inestabilidad jurídica y de inestabilidad política. Lo cual al mismo tiempo, al ser una idea que cambia una institución o intenta cambiarla, va a generar un incentivo, el cual puede ser negativo si yo soy un inversionista y veo que mi capital puede estar en riesgo severo por el tema de la situación tanto política como social, como financiera e incluso jurídica, yo evidentemente voy a tratar de llevar mis capitales hacia otro sitio. O si alguien va a querer redistribuir de alguna u otra forma la riqueza que yo pretendo invertir, también voy a pensar irme a otro sitio y toda esa cadena va a generar una serie de resultados. Esos resultados son los que pueden llevarnos para el desarrollo o para una hecatombe, el cual va a ser la debacle de nuestros países, como es en este caso Chile o como fue en su momento Venezuela. Por lo tanto, es muy importante verificar desde un punto de vista, desde el principio y tomando, como yo digo, el tema de la película Inception, del origen, el tema de que efectivamente una idea te puede definir para poder ser un bastión de desarrollo, de crecimiento en todo tipo de sentido, o te puede definir como una referencia en todo tipo de sentido también para una gran decadencia en todos y cada uno de los planos. Ya desarrollado eso, se puede ver cómo y a través de qué manera se intenta establecer este criterio de, vamos a decir, de establecer estas ideas de una manera que pueda ser un poco más sencilla, que pueda ser un poco más aterrizada hacia distintos públicos y distintas personas.
Y la mejor manera, o esta forma, siempre va a ser a través de una estrategia muy comúnmente y política, por supuesto, la cual es el populismo. El populismo es una estrategia política que tiene tres intenciones o tres propósitos que son indispensables o sustantivos en su propia naturaleza. El primero es alcanzar el poder para todo aquel político que no ha alcanzado el poder. El segundo propósito o la segunda intención que se tiene por populismo va a ser consolidarse en el poder una vez que ya se ha alcanzado el poder, y la tercera va a ser perpetuarse en el poder. Entonces se puede nuevamente definir de la misma forma. Populismo es efectivamente una estrategia política que pretende que determinada persona que tenga cualquier tipo de propósito autoritario alcance el poder, lo consolide y se perpetúe en él. Como es una estrategia, también tiene características generales o características que pudieran ser muy fácilmente reconocibles desde todo tipo de circunstancias. En este caso, estas características generales yo las llamo el uso de la demagogia, como la primera, el maniqueísmo, la segunda, el estatismo, la tercera, y el caudillismo o mesianismo, la cuarta. Todos, por supuesto, en algún momento han tenido que escuchar estas características a las cuales se le asocian a todo régimen que tiene una naturaleza populista. La primera es el uso de la demagogia, el decirle a una sociedad infantilizada todo lo que ellos quieren o desean en algún momento tener, independientemente de que se pueda obtener o no se pueda obtener. Usted como político va a establecer una retórica que precisamente tiene como propósito último el convencer a las personas para que puedan votar por usted y llevarlo hacia el poder. Efectivamente, es también uno de los males que ineludiblemente tiene la democracia, que es lo que llamaba la paradoja de la democracia Popper. Popper decía que efectivamente la democracia podía ser un mecanismo para poder elegir a todos nuestros gobernantes o a todos nuestros representantes dentro de las instancias de gobierno. Pero la paradoja de esa democracia, o de la democracia, es que al ser efectivamente un sistema que permitiera la selección de representantes, pudiéramos nosotros a través de la democracia elegir a un representante que fuera totalmente antidemocrático. Y eso es como que el talón de Aquiles de la democracia. Está bien, la democracia, la representatividad de todas las personas, pero si el mayor o el común denominador de las personas eligen un tirano, este puede ejercer cualquier tipo de parámetros que van a ser o terminar siendo profundamente antidemocráticos. Esa es la paradoja de Popper. Y con ese propósito es que se establece la demagogia como primera característica principal del populismo. Alcanzar el poder, consolidarse también a través de la demagogia y perpetuarse de manera, perpetuarse hasta el fin de los tiempos, a través también de esa misma estrategia. Pero al mismo tiempo establece también Popper la paradoja de la soberanía, de la cual muy poco se habla y es tan importante como la paradoja de la democracia. La paradoja de la soberanía es, efectivamente, puede ser que nosotros a través de la democracia elijamos de manera mancomunada a una persona que pueda administrar cualquier tipo de tiranía. Pero, ¿qué mecanismos podemos nosotros utilizar para que eso efectivamente no suceda, para que eso no ocurra? Bueno, la paradoja de la soberanía es que independientemente de que haya un tirano dentro del poder, se pueden tener instituciones para poder contrariar cada una de esas circunstancias en las que una persona puede contrariar las libertades individuales de cada uno de nosotros. La paradoja de la democracia y la paradoja de la soberanía. Popper. Viene el segundo. El segundo se complementa muy bien con el primero, porque la demagogia, al establecer una serie de propuestas, de ofertas a todas las personas, cuando se establece de esta manera, llega un punto en el que efectivamente no pueden cumplirlas. No pueden cumplir las promesas. Es imposible cumplirlas. Desde un principio ellos lo sabían. Pero ¿cuál es la forma? ¿Cuál es
la estrategia finalmente para decir de que, mira, no la pudimos cumplir? Bueno, a través del maniqueísmo. ¿Qué es el maniqueísmo? Bueno, tenemos un enemigo en común, el cual no nos ha permitido llevarle prosperidad al pueblo, redistribuir efectivamente la riqueza, para que todas las personas, uno y cada uno, puedan asistir de alguna u otra manera a cada uno de los beneficios que puede generarle el Estado. Entonces se dice que efectivamente ese enemigo, al ser un enemigo en común, todos tenemos que trabajar de forma conjunta para poder erradicarlo, para poder suprimirlo. El enemigo en común puede ser el enemigo externo y el enemigo interno. En el caso de Venezuela, el enemigo externo, ¿cuál era? El imperialismo norteamericano. No sé, la derecha unida internacionalmente que envía guerras bacteriológicas, que envía guerras económicas en confabulación con el enemigo interno. ¿Cuál es el enemigo interno? El enemigo interno en Venezuela y en muchos países siempre va a ser la oposición. La oposición puede ser efectivamente los ricos y tú los encasillas, los estableces. También es un mecanismo que se utiliza por medio de algo que es la neolengua, que es tergiversar el significado de algunas palabras para darle una nueva connotación. En este caso, Hugo Chávez decía que los opositores o la disidencia a su gobierno eran escuálidos, lo cual conceptualmente significa una persona lánguida, muy delgada, con pocas fuerzas y que no pudiera hacer algún tipo de oposición auténtica ante lo que venía haciendo su gobierno. Entonces, siempre se envía un mensaje de una forma bastante implícita de que esas personas, al ser un enemigo común, son personas que pudieran ser prescindibles a toda la sociedad. ¿Prescindibles por qué? Bueno, porque esa persona es tan deleznable, es tan mala, hace tantas cosas que son totalmente atroces, que efectivamente es totalmente prescindible para todas las personas. Eso genera un nuevo incentivo para cada uno de ellos, que es que no van a sentir ningún tipo, o las personas que finalmente se creen el tema de la retórica de los regímenes totalitarios, no van a tener ningún tipo de susceptibilidad cuando vean de que a alguien le están vulnerando los derechos. Y eso efectivamente la gente va a creer incluso de que se está haciendo justicia, se está haciendo algo bueno por el bien común, cuando no, se están violando las libertades individuales de todas las personas, o de cada una de esas personas. Los que torturan, las personas que sufren de alguna u otra forma cualquier tipo de hostigamiento de parte del Estado, el que ingresen a tu propiedad sin tener ningún tipo de orden judicial que lo permita respaldar o que te detengan de forma arbitraria, como ha sucedido con muchos políticos en el tema de Venezuela, son precisamente ese tema de maniqueísmo. Gunther Jacobs, un jurista alemán, decía que por el tema del 11 de septiembre, el atentado de las Torres Gemelas, se tenían que aplicar determinadas políticas en el plano penal para poder, digamos que, mediar con circunstancias de esta nueva índole que se estaban presentando con el tema del atentado. Y él decía, bueno, que es en el caso de la película de Batman. Yo no sé si ustedes han visto Batman, que en la película con el Joker sucede esta escena que es la pregunta retórica que yo les presento a continuación. Si ustedes tienen, por ejemplo, un terrorista detenido y lo tienen en una cárcel, usted le pregunta, él le dice, bueno, yo tengo derecho a mi llamada. Entonces la pregunta es, ¿usted le daría ese derecho a la llamada porque es una garantía constitucional que tiene esa persona? Por el simple hecho, sí, de que sea un derecho y que usted no debe violar nada que tenga que ver con esa garantía al ser Estado. ¿Tiene usted le daría el derecho a la llamada al terrorista? Gunther Jacobs dice que no, y lo justifica de la siguiente manera: por el nivel de peligrosidad que tiene una persona, en este caso un terrorista, en determinado momento se tiene que coartar determinadas libertades o garantías de una persona para preservar otros bienes comunes que son la vida, la libertad y las propiedades de terceros.
Entonces es la misma dinámica también que la tergiversa los regímenes totalitarios y autoritarios y dicen de que al ser un enemigo se aplica de la misma forma el derecho penal del enemigo. Entonces es precisamente de la misma forma y de la misma naturaleza. Entonces se hace una tergiversación, como es en el tema de Venezuela, donde comienza a confundirse a toda la gente de que Estado, gobierno y partido político son lo mismo. Entonces te dice, Estado, gobierno y partido político son lo mismo. Entonces, si eres disidente u oponente de un partido político, eres lo mismo que un enemigo del partido político. Si habla también al mismo tiempo de la tergiversación entre las tres distintas cosas que son, entre Estado, gobierno y partido político, eres un enemigo del Estado. Se te aplica también el derecho penal del enemigo. Entonces es sumamente terrible y peligroso para todas las personas que establecen todo tipo de oposición o disidencia para regímenes que tienen un espíritu totalitario o profundamente antidemocrático. La tercera es el estatismo. Todo populista tiene, decía Rothbard, de que efectivamente, ¿cómo tú reconoces a un socialista? Bueno, sencillo. Cuando tú planteas un problema y la solución para todos esos problemas termina siendo el Estado. Entonces ahí tú reconoces efectivamente que hay un socialista. Entonces es precisamente parte de lo mismo. Se conecta con lo primero, que es el populismo, y también con lo segundo, que la solución para poder, vamos a decir, que proveer de prosperidad a toda la gente, proveer de distintas seguridades, proveer de riquezas, va a ser a través del Estado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No, libertad económica, no, instituciones más sólidas, no, o sea, eso no, más bien el Estado de Derecho puede terminar siendo incluso para ellos una suerte de dique, de obstáculo para poder alcanzar cada uno de todos sus fines. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Bueno, termina ocurriendo de que estas personas, a través de esta premisa o precepto de que necesitan el Estado para poder proveer de todo, bueno, necesitamos un Estado más grande, necesitamos un Estado con más capacidades y el Estado de Derecho no nos permite seguir haciendo eso. Por lo tanto, tenemos que cambiar las leyes, entonces tenemos que cambiar las constituciones, tenemos que cambiar muchas cosas que al final son un sistema de pesos, de contrapesos, que nos salvaguardan nuestras libertades frente al poder político, frente a las comunidades y a las mayorías que pueden ejercer todo tipo de represión ante nosotros que somos individuos. Y decían de manera muy, de manera muy acertada Ayn Rand que la primera minoría es uno, es el individuo. Entonces nosotros tenemos que preservarnos precisamente de ese tercer postulado, esa tercera característica que tiene el populismo finalmente, que es el estatismo, que se conecta invariablemente con las tres anteriores. La cuarta, la cual por supuesto ya les será mucho más evidente, más notoria, muchos me dirán por supuesto, que es muy obvio de que esto se establezcan en dinámicas de partidos políticos, lo cual le encontraría totalmente la razón porque es así. El tema del caudillismo y el mesianismo. El pretender establecer de que hay una persona todopoderosa, infalible. Recuerden, por ejemplo, los que en su mayoría son públicos de Venezuela, pero por ejemplo los que no, en el caso de Venezuela, bueno, una de las características que tenía Hugo Chávez es que se decía infalible. ¿Por qué? Porque no perdía ningún tipo de elección, porque los márgenes respecto de esas propias elecciones eran márgenes muy distanciados, el trecho era demasiado amplio en algunos casos. Entonces, finalmente, ocurre esto. El tema del caudillismo, del mesianismo, es decir que una persona es todopoderosa, es infalible y que puede cumplir todas las promesas. ¿Por qué? Porque es una suerte de semidios, es una persona que nunca va a obrar mal, es una persona que es buena ante los ojos de todos, es una persona que es altruista por antonomasia, porque le ofrece a las demás personas, muy sarcásticamente, vamos a decirlo, muy irónicamente, le ofrece a las personas muchos beneficios con el dinero de los demás, no con el dinero propio. Entonces, estas cuatro características son las que reúnen a un populista, que es finalmente el que establece esta estrategia para poder alcanzar el poder
consolidarse en él y perpetuarse en él. Y ahí entramos en el tema de la neolengua, que también lo utilizan para establecer todo tipo de estrategia política, en este caso como lo es el populismo. La neolengua es establecer una dinámica donde se comienza a entorpecer ese vehículo, vehículo transmisor por el cual nosotros intercambiamos todo tipo de sensaciones, reacciones o impresiones para poder organizarnos políticamente, para poder, no sé, establecer puntos de acuerdo, consensos, para establecer diálogos, para establecer debates, para abrir mecanismos o canales de comunicación que permitan un intercambio factible de ideas para soluciones en un futuro de cualquier tipo de circunstancia. Bueno, el lenguaje, teniendo una importancia dentro de la democracia por todas las atribuciones que ya he dicho anteriormente, termina siendo también una suerte de dique, de obstáculo que termina teniendo un populista para poder gobernar de manera eficiente. Entonces comienza a poco a poco ir tergiversando determinadas cosas, hechos, acaecimientos, bajo la premisa de que son cosas totalmente distintas cuando en realidad son una cosa totalmente diferente. En el caso, por ejemplo, de las devaluaciones en Venezuela, cuando Hugo Chávez decía, no, es que se va a hacer un reperfilamiento de la economía, cuando en realidad se estaba haciendo una devaluación en todo su máximo esplendor. No sé, se habla de expropiación de bienes. No se habla de expropiación o expoliación de bienes, incluso en algunas ocasiones. Se habla de rescate de tierras, que se hablaba en su momento. Entonces, cuando se expropiaban, por ejemplo, las fincas, las propiedades que pertenecían a determinadas personas que se encargaban de proveer al resto del país de ganadería, entre muchísimas otras cosas. Entonces, poco a poco es esa tergiversación del lenguaje, que tiene finalmente un propósito. El propósito, el primero, es el de dividir a la gente. Como dijimos, de que se establece una suerte de dinámica donde unos son enemigos de otros, la mejor manera es identificarlos. Entonces se tergiversa el lenguaje y se comienza a poco a meterlos todos en un mismo saco, que es el tema de que escuálidos frente a oficialistas, entonces se habla de que unos tienen una suerte de superioridad moral, etc. El fin último siempre es establecer una naturaleza de división total, donde unos están por un lado y otros, por supuesto, están por el otro. Es un punto irreconciliable de polarización, en el que, por supuesto, se crea ambientes de crispación, como es en el caso de Chile actualmente. Yo, por ejemplo, vivo en Santiago de Chile por los momentos y, por ejemplo, me veo con determinadas cosas que uno se sorprende. Yo, por ejemplo, he trabajado para el rechazo de la constituyente y he hecho activismo en la calle. Y hay gente que te escupe, hay gente que te rompe los papeles en la cara, hay gente que ejerce todo tipo de violencia hacia tu persona sin que tú los conozcas ni siquiera. Entonces, claramente ese ambiente de crispación es porque efectivamente hay una suerte o mecanismo de ideología que se está definiendo, que es que unos son enemigos de otros y que la mejor manera de salir adelante, bueno, es erradicándolos. Lo cual también se veía en sistemas de propaganda en Venezuela, cuando, yo no sé, los que recordarán, por ejemplo, en las cajas no del CLAP, sino antes, cuando existía la red esta de supermercados Mercal traía una serie de artículos de primera necesidad, o sea, de alimentación, por supuesto, que eran, digamos, que de precios módicos, que eran mucho mejores supuestamente, que en eso traían pollos, entre muchas cosas. Yo recuerdo que había incluso una leche que ellos vendían y esa leche tenía
unas caricaturas que se llamaba Realismo Socialista a punta de muñecos. Y era toda una caricatura como esos que usted ve normalmente en los diarios dominicales, donde te establecía todo un sistema, un mecanismo de mensajes indirectos para finalmente seguir incentivando esa propia dinámica de que unos son enemigos de otros. O para decir, bueno, yo te estoy favoreciendo, te estoy recompensando con esto, que a ti te hace falta, te lo estoy dando de una forma mucho más accesible que otras personas, que el mercado en sí mismo. Yo como Estado me encargo de proveerte de todo este tipo de cosas y finalmente te doy y te otorgo un mensaje, porque como yo soy bueno y bondadoso, tú tienes que saber cuáles son aquellas personas que están tratando de establecer un mecanismo de maldad contra ti, contra tu propia integridad. La segunda característica, además de dividir, es la de glorificar. Y eso entra con la cuarta característica que vimos del populismo, que la cuarta característica en este caso termina siendo el caudillismo, el mesianismo. Tú glorificas a una persona, y en este caso se ve en Venezuela, donde tú ves los ojos de Chávez por los ministerios, ves los ojos de Chávez en toda institución pública, ves la firma también en los edificios que son construidos por el Estado. Entonces, finalmente también es una manera de incentivar o establecer la propia naturaleza de lo que se entendía por neolengua en un primer intento, que fue algo de Sal, establece en su novela de 1984 lo que es la neolengua. Entonces también se ve el tema de el hermano te vigila, el hermano te está viendo. Entonces tú tenías una cámara mínima, por supuesto, en cada uno, en tu bien inmueble, en tu casa, que se encargaba de verificar específicamente qué era lo que tú decías y la manera en que tú interactuabas con el resto de las personas. Es una dictadura terrible, una distopía, obviamente, visto desde este punto de vista. Bueno, no por nada la gente dice de que, algunos dicen de que George Orwell en 1984 era una suerte de advertencia ante los regímenes totalitarios. Otros decían de que terminó siendo la escuela para esos regímenes totalitarios y se terminaran estableciendo, como es en el caso de Cuba, de Venezuela, de Rusia, de Corea del Norte, y se vieran este tipo de cosas, de glorificaciones a ese ente mesiánico que termina siendo un hombre de carne y hueso, pero que tú lo terminas viendo como un semidios. Y en el caso de Venezuela, no sé, los venezolanos se deben de recordar, por supuesto, que había incluso un Padre Nuestro para Chávez, un Chávez nuestro. Entonces, eso va fundamentando, va cimentando la propia idea de que efectivamente se intenta hacer de un hombre de carne y hueso un semidios infalible, de que puede llevar cada una de las propuestas que se terminan estableciendo. Las dos últimas, terminan siendo básicas, sencillas y prácticas, porque son engañar y confundir. Engañar a la gente porque precisamente lo que yo les venía comentando, narrando desde este primer punto. Tú engañas o confundes a la gente. Confundiendo puedes engañar también a alguien. Como era, por ejemplo, que en sentencias, en decretos o en todo tipo de acto administrativo incluso, se pudiera verificar de que se establecía como guerra económica una suerte de justificación al tema de unos datos de inflación en su momento, y se decía que no, es que era guerra económica, no, es que eran, ustedes saben, ese enemigo externo que está yendo contra nosotros o está estableciendo cualquier tipo de mecánica que vulnera o altera nuestra integridad como gobierno y no nos permite llevar todo ese tipo de prosperidad a todos y cada uno de nosotros. Finalmente, ya habiendo definido lo que termina por ser lo que yo llamo los enemigos de la libertad, que se establecen en términos, en parámetros de populismo, con todas las características que se han dicho, se tiene que establecer una alternativa a cada una de esas dinámicas. Y la alternativa que se intenta establecer para poder combatir esa dinámica que intenta llevarnos hacia un camino de servidumbre, como está bien establecido en el libro de Hayek, Camino de Servidumbre, la mejor manera es a través
de una filosofía política que te permita a ti ser totalmente independiente de cualquier tipo de ente gubernamental y que te permita además establecer cualquier parámetro que dentro de tus propias convicciones te permita alcanzar tus proyectos de vida. Y es como lo dice Alberto Venegas Lynch. Alberto Venegas Lynch tiene una definición muy hermosa de lo que viene siendo la libertad para él, porque termina siendo una suerte de conjugación del principio de no interferencia con otro tipo de principio, que es el tema de la libertad no es otra cosa más que una filosofía política que busca el respeto irrestricto de los proyectos de vida de unos individuos, siempre y cuando no vayan en detrimento de los proyectos de vida de otros individuos. Eso simple y llanamente. Yo tengo derecho a que tú no ejerzas ningún tipo de, no sé, de violencia o de agresión frente a toda mi voluntad de querer establecer una proyección en base a un proyecto de vida que yo tenga de manera preestablecida o que haya definido de manera muy primigenia en cada uno de mis preceptos. Entonces, se necesita entonces más personas que crean y estén más convencidas dentro de estos preceptos, el cual se fundamenta primero en el individualismo, el conocimiento de que tú como individuo eres tan importante, no solo para la comunidad política, sino para ti mismo también, y que en esa propia medida tú puedes entender o tratar de buscar cuál es la búsqueda de tu felicidad. Y la búsqueda de tu felicidad es en la consecución de tu proyecto vital. Y tu proyecto vital es todo aquello que tú quieras hacer, todo aquello que tú quieras cumplir. Entre ellos, por supuesto, están tus sueños. Si yo tengo el sueño de viajar, no sé, a Madrid y ver al Real Madrid jugando en el Santiago Bernabéu, bueno, para que ese sueño se pueda cumplir, esto es algo una dinámica que establece el profesor Carlos Leáñez, para que yo pueda cumplir determinado sueño, bueno, necesito que una serie de personas hayan tenido como proyecto vital o como proyecto de vida el hacer un aeroplano que permita moverme geográficamente de un hemisferio a otro para poder asistir a un estadio donde se va a dar publicidad a un partido de fútbol que va a ser de un club con intereses comunes de muchas personas que también van a tener una sintonía en cuanto a sueños y a proyectos de vida. Y así con cada una de las cosas. Es como el tema de yo el lápiz. Si ustedes comienzan a ver, esto lo utiliza por supuesto muchas veces, lo comenta Milton Friedman en muchas de sus disertaciones. Un lápiz, algo sencillo, tan básico como un lápiz, esto es un lapicero, pero un lápiz constituido tal como es, tiene muchos orígenes y puede ser de cada una de las partes del mundo. Y todas las personas se han unido por un sentimiento o un espíritu que los ha convocado, que es por ir por su propio interés, su interés personal. Un egoísmo racional como lo definía Ayn Rand, o como lo decía Adam Smith, sobre no es por la benevolencia del cervecero, del carnicero, que usted puede hoy en día comer su cena, no, sino es por el interés particular o el interés personal que tiene una persona para poder satisfacerse. Entonces, básicamente es primordialmente lo mismo. En la medida, pues, en que usted buscar un proyecto de vida, usted va a ayudar a otras personas a que efectivamente también puedan cumplir el suyo. Puede ser, no sé, a través de brindar determinados servicios o el crear determinados bienes de consumo que también pueden ayudar y pueden contribuir a esas cosas. El mismo caso de Venezuela. El caso de Venezuela, por ejemplo, antes se pilaba el maíz para poder hacer una arepa. Vino alguien, lo sintetizó todo de manera que fuera una harina precocida. Entonces él persiguió su proyecto de vida y buscó la manera de generar bienes de consumo, en este caso una harina precocida, que puede o logra satisfacer las necesidades de cada una de las personas. En este caso, aquellas que tienen como común una comunidad política por un espacio geográfico donde se come
alimento propio de la propia ubicación, que en este caso es la arepa. Entonces, básicamente es eso. También que tenga un sentimiento profundamente igualitarista. Algunos dirán, no, pero esto es un principio propiamente de izquierda. Sí, se podría decir que sí, pero no un sentimiento de igualdad en resultados, un sentimiento de igualdad frente a sus congéneres en un plano de la moral, en un plano jurídico, en un plano de derechos frente al resto de las personas, porque en la medida pues en que usted va a tener derechos, también va a tener deberes para con sus congéneres. Entonces, usted va a tener que respetarle la vida, la propiedad y la libertad de otra persona en la medida en que otro también respeta la vida, la propiedad y la libertad de usted como individuo susceptible o persona susceptible, sí, de deberes y de obligaciones. Lo otro también es desmontar de manera articulada, si se quiere decir, el tema de cuáles son realmente tus derechos y cuáles no son tus derechos. Como es el caso, uno sabe indefectiblemente de que todo derecho tiene como contraparte o contraposición el tema de una obligación. Es decir, yo tengo derecho a que tú no me hagas algo. O sea, que tú no vulneres mi vida o que tú no atentes contra mi propiedad. Yo tengo derecho de que tú no atentes contra mi propia libertad y me secuestres o me mantengas, no sé, en cautiverio, etcétera, contra mi propia voluntad. En ese punto podríamos conversarlo. Entonces, eso genera una obligación para un tercero. En cambio, si usted dice, por ejemplo, yo tengo derecho a la salud, yo tengo derecho a la educación, usted también genera una obligación dentro de otras personas, que es que esas personas, por obligación, van a tener que ayudarlo o de proveerle esa educación, de proveerle esa salud. Entonces también hay que establecer una suerte de parámetros donde efectivamente se pueda diferenciar qué es un derecho de qué no es un derecho. Tengo derecho a 3 fundamentales derechos. Derecho a mi vida, a mi propiedad y a mi libertad. No tengo derecho a la propiedad de otras personas. No tengo derecho a la riqueza de otras personas. Y como o sea, uno puede decir efectivamente que la riqueza se puede redistribuir. Bueno, yo les digo, si no se crea riqueza, no hay que redistribuir. Entonces, bajo ese precepto, si usted establece una dinámica de que tiene derecho a bienes de mercado y una persona tiene la obligación de proveerle esos bienes de mercado, usted está sometiendo el proyecto de vida de unas personas a su propio proyecto de vida. Y eso moralmente obviamente no está bien, porque es una suerte de vasallaje que se va generando a través del tiempo y que usted prácticamente vive a expensas de la riqueza que generan los demás. Entonces, básicamente termina por ser eso. Y para ir cerrando, el tema de cuál es el rol finalmente que tienen los centros de estudio, como en este caso que se dice. A ver si consigo de repente la frase que estoy... A ver. Bien, ¿cuál es el rol de un centro de estudios como este? Nosotros tenemos por propósito el difundir, el diseminar ideas propias que no son aquellas que están sincronizadas con esta suerte de camino hacia el vasallaje, camino hacia la servidumbre. No, nosotros tenemos una filosofía o tratamos de diseminar una filosofía política que está fundamentada, basada bajo el propio precepto de la libertad. La libertad comprendía sin duda alguna como el respeto irrestricto de esos proyectos vitales de todas las personas. Y para ello, nosotros establecemos todo tipo de mecanismos que nos sean posibles, por supuesto, para poder diseminar estas ideas, para que la gente se pueda poco a poco ir familiarizando con ellas y también ayudarnos a difundirlas. La frase que estaba buscando es de Milton y Rose Friedman. Milton y Rose Friedman, 1989, decían: un cambio mayor en la política social y económica es precedido por un giro en el clima de opinión intelectual. Después de un lapso, a veces décadas, una corriente intelectual se esparce, primero gradualmente y luego más rápida
más rápido en el público y a través de la presión que éste ejerce sobre el gobierno. Afectará el curso de la política social y económica. Parte de esto, por supuesto, yo le encuentro toda la razón a Milton Friedman, es como visionario en el tema de Chile, incluso también en el tema de Venezuela en los años 90, porque es el tema de que en la medida en que usted se encarga de diseminar, de difundir determinadas ideas para su propagación, o para que puedan germinar dentro del espíritu de todas las personas, usted va a generar también el que esas personas se comporten en base a esos criterios, a esos basamentos, a lo largo de toda su experiencia vital. Entonces, finalmente termina siendo una suerte de criterio que se establece en el mismo ciclo que he dicho al principio, que es las ideas que hacen cambio en instituciones, que generan incentivos y que naturalmente van a generar resultados. Entonces nosotros como institución y todos en general, los que componemos en distintas partes del mundo, tenemos como propósito el hecho de generar ideas para hacer modificaciones en las instituciones también, pero en un buen sentido, y que protejan al individuo de todo poder político o de toda comunidad ya preestablecida o de cualquier mayoría, precisamente a través de esto. Modificación de instituciones para generar incentivos, esos incentivos alicientes, revulsivos, para que las personas puedan cumplir de manera satisfactoria todos sus proyectos vitales y finalmente nos den resultados. Resultados que estén asociados, por supuesto, con crecimiento, con desarrollo, con progreso en cada una de las facetas que puede tener una persona como individuo. Es finalmente mi conclusión respecto de esto. Ahora, bueno, yo voy a verificar algunas de las preguntas que probablemente se han hecho. Sé que he continuado de largo. Veamos. Perfecto. Bueno, ¿qué rol tiene la libertad respecto... A ver. Esta pregunta es, ¿qué rol tiene la libertad en el sentido en que se pudiera sugerir en el quehacer político? Bueno, la libertad es muy importante para cada uno de los políticos en la medida en que entiendan o comprendan lo que termina siendo su función. Si un político entiende efectivamente lo que es la libertad, va a tener mayor responsabilidad para el resto de sus congéneres y no les va a vender más demagogia, más maniqueísmo, más caudillismo y más estatismo. Entonces, finalmente termina siendo esto. Una pregunta por acá de Gabriel. Entonces, en Venezuela todavía no tenemos una mentalidad adecuada para vivir en libertad. Bueno, yo creo que no solamente en Venezuela, trágicamente. Yo creo que a lo largo de todo el hemisferio. Salvo, o con la salvedad de Estados Unidos, por supuesto, en el caso, si hablamos de Occidente en general. Yo lo he visto mucho en Chile, por ejemplo, y también lo vi en su momento en Venezuela. Se establece de que efectivamente la gente tiene una idea de que, bueno, su libertad se puede medir en la medida en que pueden hacer o dejar de hacer cosas. Entonces, como hay cosas que evidentemente sus posibilidades financieras o económicas no les permite hacer, ellos entienden eso por libertad. Y no, la libertad es todas las posibilidades que tú tengas para poder desarrollar ampliamente tus capacidades y poder generar una fuente de riqueza que pueda ser para tu propio sustento y también para el sustento de los demás. No solo a nivel pecuniario, sino también en otro tipo de sentidos. Por ejemplo, yo no sé, Bill Gates pudo haber hecho Microsoft o Steve Jobs pudo haber hecho Apple. Probablemente también fue para su propio beneficio y pecuniariamente hicieron mucho dinero y siguen haciendo dinero. Incluso en este mismo minuto alguien debe estar comprando un iPhone o un portátil, no sé, Microsoft, que tenga el software. Pero también ayudó a muchas personas que efectivamente pudieran facilitar sus tareas en temas de
realizar trabajos, para aquellos que utilizan, no sé, Word, PowerPoint para poder hacer sus presentaciones, Excel para aquellos que hacen sus cálculos, o en la misma dinámica de los teléfonos. Los teléfonos como si tienen un fin que es acercarnos, independientemente de la ubicación geográfica que tengamos unos con otros. Y en este caso, bueno, yo por ejemplo estoy en Chile y estoy hablando con personas que probablemente no sepa de dónde sean. Por ejemplo, acá está una persona que está hablando desde Bogotá. Yo estoy en Chile, algunos están en Venezuela, otros están en España, otros están en otras partes del mundo. Mi mamá, si está viendo esto, está en Inglaterra. Entonces, son personas que desarrollando sus proyectos vitales pudieron de alguna u otra forma llevarnos más posibilidades a nosotros para poder generar riqueza y para poder cumplir nuestros sueños o nuestros proyectos vitales finalmente. Entonces es eso. ¿Es un tema de política? Sí, pero también es un tema de cultura política. El tema de que la gente no requiera de una persona que pueda servir como conector, como vehículo o como nexo que permita generar algún tipo de bienestar a usted como persona. Si por ejemplo, vea este ejemplo. Yo no sé quién ha visto la película de Will Smith, que es En búsqueda de la felicidad, The Pursuit of Happiness. The Pursuit of Happiness muestra la historia de... Se me olvida el nombre de la persona. Bueno, en fin, esta persona tenía como sueño el entrar dentro de todo el ámbito bursátil. Y al querer entrar dentro de este ámbito bursátil, de entrar en el mercado, la bolsa de valores, entre muchísimas cosas de esta misma índole, se ve con distintas complicaciones que son del día a día, que lamentablemente termina experimentando. O sea, el vivir o el tener que dormir en lo que llaman estas habitaciones que son incluso compartidas, o el tener que dormir en el metro en alguna ocasión porque no tenía cómo pagar el arriendo, porque trataba de vender unos dispositivos que bueno, él tenía como un emprendimiento, él los compró y trataba de venderlos para poder sustentarse. Entonces termina pasando todo un complejo, todo un camino de grandes dificultades, que usted dice, mira, su vida era desgraciada. Su vida era desgraciada. Entonces usted dice, bueno, sí, era desgraciada, pero si usted ve la película, no ve a esta persona pidiéndole al Estado que le dé nada. Que creo que es Chris Garner. Chris Garner no pide nada al Estado. No pide ningún tipo de subvención. No pide ningún tipo de ente gubernamental que lo ayude. Es una persona que a través de sus propias capacidades logra de manera bastante efectiva alcanzar su sueño. Involucrarse en todo el ámbito bursátil. Eso es algo que no tiene ningún tipo de palabras. O sea, de hecho, si los que hayan visto la película tendrían que ver de que efectivamente él tenía una competencia terrible. Que de muchos pasantes que habían, prácticamente él era el que estudiaba, era el que intentaba. No tenía cómo ir, incluso a veces. No tenía dinero para poder solventar ningún tipo de necesidad básica. Al punto, por supuesto, de que tenía que dormir en un metro. A ese nivel. Entonces, es precisamente eso. Es un sistema de cultura política, de cambiarle el chip a muchas de las personas para hacerles entender y comprender de que efectivamente, bueno, la mejor manera de buscar su felicidad, su propia felicidad, es a través de sus propios medios. ¿Es posible que un pensamiento libertario pueda ser contrario a los marcos creados por las leyes y normas religiosas que dan forma a esta civilización? Como, por ejemplo, legalizar el aborto. Bueno, efectivamente el tema del aborto genera una colisión de, por ejemplo, en este caso, dos derechos. Yo esto se lo escuché decir, no me voy a dar atribución de que no es mío,
a María Blanco. María Blanco decía, bueno, hay una colisión de dos derechos, el derecho a la vida por una instancia, que es el derecho, perdón, del niño por nacer, del bebé, perdón, y el derecho de propiedad de la madre respecto de su propio cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que se establece en esta dinámica de colisión de distintos derechos para poder darle cabida al aborto? La colisión, dentro del punto de vista de María Blanco, es que, bueno, si hay efectivamente una colisión, el que siempre debe prevalecer es el derecho a la vida, es el que prima, porque a partir del derecho de vida se desprenden los demás derechos. De hecho, la vida es la primera propiedad que tiene una persona. Y en la medida en que usted ejerce libertad, lo ejerce en base a su primera propiedad, que va a ser su vida. Entonces, si tuviéramos una línea, vamos a decir, de buena sintonía respecto de convicciones y criterios, sería muy apropiado defender la vida. En el caso de Chile, en Venezuela no existe, por ejemplo, el aborto, pero en Chile están las tres causales. Entonces, yo creo que a veces también se puede establecer por un método un método de establecerlo como algo práctico, como el tema de la legalización de algunas drogas. Porque en la medida en que tú no lo penalizas, tú permites al mismo tiempo de que no se haga de forma clandestina, que es lo que ocurre en algunas partes del mundo, y las mujeres finalmente terminan muriendo cuando intentan practicárselo de manera clandestina. Entonces, la manera de establecer un marco regulatorio siempre va a ser para poder adecuarse a los tiempos. Entonces, es finalmente lo que terminan de hacerse con este tipo de cosas. O en el caso de los estupefacientes, de las drogas. Mucha gente dice, bueno, un elemento práctico de la legalización de las drogas terminaría siendo, finalmente, el hecho de que, bueno, no sé, de que se termine cerrando el chorrito a los métodos de financiamiento de los gobiernos dictatoriales. Por ejemplo, Venezuela, que es una narcodictadura. O que el propio Estado pueda generar parámetros de consumo responsable para cada uno de los bienes que se puedan generar, en este caso, en términos o en concepto que tenga que ver con el tema de las drogas. Entonces, si tú las legalizas y las estableces dentro del propio mercado, puede ser, por ejemplo, la marihuana, que se puede usar no sé, para cosas recreativas, para cosas medicinales. Finalmente, tú estableces determinados parámetros mínimos para que el mercado, en la medida en que comience a generarlos, lo haga dentro de un parámetro no solo legal, sino también de un mínimo de calidad para poder hacerlo. De que la gente no consuma cualquier cosa y termine dañándose más de lo que tiene que dañarse. Entonces es eso. Si al final el ser humano también consume otro tipo de drogas que solamente sí están legalizadas y producen un daño igual o peor que incluso otro tipo de drogas que no están establecidas. No sé, el cigarrillo es sumamente nocivo para una persona, o el alcohol incluso también. Entonces son drogas que van o afectan tus sentidos y que están legalizadas. Saludos desde San Cristóbal. Excelente intervención. Bueno, muchísimas gracias. Sí, claro, como en Canadá. A propósito también, otra de las cosas que no he comentado en la disertación, y con esto cierro porque la idea es que no se extienda por más de una hora, ya estamos sobre el límite de la hora, está el caso, por ejemplo, de cómo poco a poco se intenta ayudar, o sea, se intenta coadyuvar a que efectivamente se apoya a personas que forman parte de determinadas minorías. Como es en el caso en Canadá, por ejemplo, era ley, y esto lo critica un psicólogo social que se llama Jordan Peterson, como Steven Pinker, que las personas que se cambiaban de género tenían que ser llamadas por un pronombre que pudiera ser totalmente neutral, para que tú propiamente como persona no estuvieras violentando, no estuvieras yendo en detrimento de la integridad de ese propio individuo, porque no estás relacionándolo con el género con el que él inicialmente, bueno, se siente bien, pues. Entonces, bueno, quedan 23 segundos, ya está terminando la disertación, así que, bueno,
En suma, bueno, muchísimas gracias a CICE por permitir el espacio finalmente. Y bueno, que tengan muy buenas noches. Se dice en casa.